días, amigo de Voz para el Cambio, nueva edición con ustedes para ver los temas de principalía en la República Dominicana. Listo, y para esta jornada de hoy ya están en vía de ingreso a esta plataforma comunicacional Alfonso Torres Ulloa y Jacinto Sención, con quien esperamos poder hacer algún aporte que pueda servir de algo a esta sociedad que cada día merece de mayor impulso para que su gente sea mejor, para que podamos hacer entre todos un espacio habitable en donde la vida sea más llevadera, porque ese es el objetivo principal, debe ser el objetivo principal de la especie humana, tratar de dar más contenido a la vida, de tal forma que estar aquí en la tierra, que es un tiempo, como quien dice, contado, debíamos durar más tiempo aquí, pues el que nos toque debe ser cada vez mayor, la calidad de vida del ser humano debe ser cada vez más prolongada. Ya vimos a Alfonso por ahí, y ojalá que sea cierto que tenga café, porque pudiera terminarse y hacer una mímica, pero ya él defenderá eso. Así que bienvenido, Alfonso Torres, a esta edición de hoy, martes 15 de febrero del año 2022. Saludos, don Juan Francisco. Café Don Miolán. Lo mejor que hay para uno estar tranquilo, no pelearse con nadie, ni con la gente de Pandié. Saludos, país. Saludos, mundo. Unos días sin estar con ustedes. Me fui el miércoles para Bonao. Y allí, bueno, buscando eso, ¿no? Energía, espiritualidad, a orilla del río Jima, al pie de la loma que tenemos ahí, Loma Prieta. Por ahí veo a don Jacinto Sención con la cara muy seria. Juan Francisco tenía razón ayer, porque lo ve muy adusto ahí. Parece que buscó algo mucho y no lo pudo conseguir, y ahora quiere cobrársela con quienes comparte espacio. Hay que llamar a Wandy para que le cuele café. A Wandy. Estoy jodido yo ahora. Don Jacinto, saludos. Saludos. Saludos, muy buenos días, amigos televidentes que nos siguen siempre en este su espacio Voz para el Cambio, Telecanal 28 y otras plataformas de las redes sociales. Así que, don Juan Francisco de la Rosa, Alfonso Torres, bendiciones siempre para ustedes. A mí me llamó mucho la atención una información de la semana pasada, que son los índices fundamentales en el nivel de vida, en la calidad de vida, en el desarrollo de un pueblo. República Dominicana registró 44 fallecimientos neonatales en una semana. En esa primera semana epidemiológica que reportó Salud Pública. Cuando Salud Pública reporta 44 fallecimientos de niños recién nacidos, habría que ver si no es más de ahí. Y eso es un indicador de que no andamos bien. Cuba, y tengo que volver a Cuba, está cabeza con Estados Unidos, con Inglaterra, Francia, Alemania, en mortandad materno-infantil, con un índice del primer mundo. Y nosotros que vivimos diciendo tantas cosas y vanagloriándonos de tantas cosas, si fuera por equipamientos médicos en el país, a lo mejor Cuba no nos da por los tobillos, pero en materia de salud, y de salud pública sobre todo, no es solo tener buenos equipos, sino el sentido de la medicina familiar, social, la medicina humana. Aquí hay una medicina de negocio, de comercio. Los hospitales públicos están colapsados. Pueden tener por seguro que de esos 44 fallecimientos en una semana de neonatales,
es posible que todos sean de niñas entre 14 y 16 años, quizá 13, y de pobres. Me Pero preocupa Alfonso, ver ese dato, Alfonso, porque es un indicador de que andamos muy mal, muy pero mal. a mí el dato que da Alfonso me sonroja, porque yo tengo un amigo que inclusive le agradecemos que vea Voz para el Cambio, pero que en un grupo en el que participamos me ha tirado en cara varias veces que Cuba es un país que se está muriendo de hambre, que se están cayendo a pedazos. Y entonces yo le he dicho que yo no sé por qué entonces son los únicos que tienen una inyección o una vacuna en el Caribe. Y esto que Alfonso está diciendo, bueno, me sonroja porque parece que todo lo que se dice de Cuba no es verdad. Juan Francisco, yo le voy a decir una cosa a usted, con el perdón de don Jacinto. Quien quiera hablar de Cuba, o conocer a Cuba, primero que vaya a Cuba. Y segundo, que vea las estadísticas, los índices, no de Cuba, que lo vea por Naciones Unidas, informaciones oficiales de Naciones Unidas. En materia de salud, Cuba está en el primer mundo. No solo por lo de la vacuna, con lo del coronavirus, porque Cuba tiene en su historia médica de los últimos 50 años que produjo 10, 12, 15 vacunas que están siendo usadas en los países grandes. Cuba tiene una vacuna para el pie diabético, que el diabético le ponen esa vacuna y evita que le amputen un órgano, un dedo o un pie. En Cuba no hay un niño limpiabota. En Cuba no hay un niño de la calle limpiando vidrio, ni pidiendo. Que busquen los índices, que busquen el tema de la escolaridad. En Cuba usted puede hacer 3, 4 doctorados y no tiene que pagar un chele. No hay analfabeto. Cuando el pueblo de Cuba se rebele y quiera cambio, yo estaré con el pueblo. Yo acompaño a los pueblos, porque es lo que me ha indicado mi líder, mi mentor y guía, Juan Francisco de la Rosa. Adelante, don Jacinto. Sí. Oye, Jacinto, qué recibimiento ligado con burla y todas esas cosas, no, que no sea así, hombre. Sí, yo creo que mirando en la parte que nos compete a nosotros, con eso que ustedes están compartiendo, analizando, siempre vamos a ver las sociedades de los países que cuando hay formación, la formación lo que implica es, tiene que ver mucho con calidad humana. Y usted con los recursos que tenga, ya sea mucho o ya sea poco, usted lo va a invertir en la calidad humana. Y así como se invierte en fortalecer esa parte humana, podemos hablar de tal vez aquí en el país que andamos boyando en riqueza, en crecimiento. Pero yo creo que mirando en el espejo de Cuba, no es tanto los recursos económicos, sino cómo formamos los recursos humanos. Cuba en los índices, comparado con otros países, está a unos niveles de países del primer mundo, de países ricos. Pero no es su riqueza económica la que lo hace así, que esté a ese nivel, sino la riqueza humana. Y tanto así que Cuba interviene, va en auxilio de otros países para apoyarlo en educación, para apoyarlo en salud, para apoyarlo en deporte y en otras áreas por la formación que tienen. Aquí nosotros en el país lo que pasa es, don Alfonso, no hay una propuesta, no hay un proyecto determinado que diga que realmente se está pensando en poder resolver los principales problemas que aquejan a la población dominicana y sobre todo a la población más vulnerable. Porque nosotros hablamos con el tema de niñez, si nos vamos a la parte de los envejecientes en este país, don Alfonso, aquí no hay un organismo, no hay una institución que se encargue de darle seguimiento e invertir en
los envejecientes y luego también en la niñez como ese presente, ese futuro que tenemos que cuidar nosotros como sociedad y sobre todo como Estado y más el gobierno que le toque estar de turno, cualquier partido que esté ahí. Y no es solamente en este gobierno, fíjense que ahora lo estamos escuchando, un gobierno supuestamente que iba a ser diferente, un gobierno que tal vez iba a hacer lo que no hizo el otro, pero mirando el comportamiento es más de lo mismo. Fíjense todo los escándalos que se armó en el gobierno de Danilo, inclusive se llevó a un ministro, dos ministros por ese mismo tema. Y luego entonces no hay no hay respuesta, no hay, como si los ministros que están en el gobierno, don Alfonso, don Juan Francisco, amigos televidentes, si tuvieran las manos atadas, es como si no pudieran hacer nada o están reorientando los recursos o sus intereses en otras áreas que no tiene que ver con esto que es tan importante, porque hablar de salud es un tema también de inversión, es un tema también de prevención, y todo esto que está pasando, eso se puede prevenir. Y si se puede prevenir, entonces es una dejadez, es una falta grave de que aquí en este país estén muriendo personas prácticamente inocentes porque no tenemos funcionarios que hagan el trabajo, no tenemos un Estado que realmente responda a estas necesidades tan urgentes e importantes que tienen que meter el frente y solucionarlo. Mira, en el día de hoy hay una noticia que a ustedes dos les interesa bastante, porque uno muy ligado a la sociología y otro a la politología. Celedonio Jiménez, que es un hombre de este espacio, y el politólogo apellido Pou, y esta joven que está ahora representando a Participación Ciudadana, participaron en un foro y llegaron a una conclusión que en el momento actual que vive la República Dominicana, atacada por una delincuencia cada vez más férrea, nosotros no tenemos estadística en ese renglón. Y entonces se preguntan que cómo se puede combatir un flagelo como ese si usted no tiene los datos, saber cómo se producen y dónde está el vórtice de eso. Entonces hay muchas cosas en la República Dominicana que nosotros estamos a mediados del siglo pasado. Es así, don Juan Francisco. Si usted no tiene las estadísticas, ¿cómo te va a trazar planes? Pero yo pienso que sí, que las estadísticas alguien las tiene. Pasa que aquí manejan las estadísticas en todos los sentidos, buscando una favorabilidad en la opinión pública, en términos políticos. Por eso incluso en materia de salud, uno siempre dijo que había un subregistro de información con el tema de los fallecidos y esto. Pero bueno, los expertos no tienen otra cosa que decir que no hay estadísticas confiables y suficientes como para planificar. Pero si uno registra lo que sale todos los días en la prensa, va a encontrar que de alguna manera puede encontrarse un banco de estadísticas. Lo que tenemos es una mala cultura para archivar. Sin embargo, y por suerte, está el Archivo General de la Nación, que viene haciendo un gran trabajo. Mira, Alfonso, Voz para el Cambio ha dado la impresión de que en algún momento ha sido implacable con el Instituto Duartiano y con su directiva. No es así. Hoy hemos visto en la prensa que el Instituto Duartiano ha opinado sobre temas nacionales, inclusive tiene propuestas para estimular a los internos de las cárceles del país que se han portado bien. Entonces, nuestras críticas no son medalaganarias. Aquí hemos dicho, y Alfonso, que tiene varias publicaciones
acerca de la vida y obra de Juan Pablo Duarte, que a lo mejor Juan Pablo Duarte es uno de los héroes más beligerantes que ha habido en la República Dominicana y en cualquier país del mundo. No es cualquiera que ha dicho que esto tenía que ser independiente o que se hunda la isla, o volver a decir que él viene con las armas en las manos a protestar cuando aquel acontecimiento de la restauración. Entonces, las críticas de nosotros van en el sentido de que el que anda predicando la obra de Jesús, por ejemplo, tiene que parecerse a Jesús. Y si usted anda diciendo que usted representa a Juan Pablo Duarte, pues usted tiene que hacer algo que indique rebelión. Entonces, por eso nosotros, algo que haya dicho el Instituto Duartiano, por muy poco que sea, lo saludamos. Así es, don Juan Francisco. Pero Duarte es rebelión. Yo quisiera, don Alfonso, yo quisiera que antes, no sé, si me dan la palabra, no dejo pasar. Usted no venga a hacer víctima. Lo que pasa es que usted tocó un tema ahí y luego se voló el otro, ¿no? A partir de lo que usted ha motivado, lo que ha visto en el periódico, de que acá no se conoce estadística, entonces ahí no se puede combatir realmente el flagelo, la dificultad, en este caso con el tema de delincuencia, si no se tiene una estadística. Y por ende, yo creo que no solamente en ese caso nosotros como sociedad, como Estado, actuamos de esa manera. Yo creo que eso que escuchamos cada rato y que lo mencionamos acá, parecería, y no es solamente de este gobierno, sino también de los otros, que aquí siempre vivimos en lo que es la improvisación. Aquí vivimos el día a día. Nos vamos a mover a partir de las dificultades, a partir de los problemas que uno se enfrente en el momento. Y cuando un Estado realmente no trabaja el fortalecimiento de sus instituciones, y cuando hablamos de ese fortalecimiento estamos hablando también en una coordinación entre las instituciones que tienen que ver para corregir, para trabajar, para reorientar tanto los recursos económicos, pero también los recursos humanos. Entonces, cada incumbente trabaja como si fuera una parcela aislada. La policía trabaja por un lado y el jefe de la policía tiene en su cabeza lo que va a hacer, tiene su librito. Pero por otro lado tenemos el organismo de investigación que también tiene su librito. Interior de Policía, por otro lado, tiene su librito. El Ministerio Público, por otro lado, tiene su librito, pero luego no hay una cohesión entre las instituciones para realmente poder combatir, ¿entiende?, esas problemáticas sociales que tenemos en el país. Entonces, un Estado que actúa de esa manera, entonces hay muchos problemas, es un desorden. Es un desorden y eso cuesta, don Juan Francisco, don Alfonso, eso le cuesta a la sociedad. Eso le cuesta recursos al Estado, pero también eso le cuesta incomodidades, tal vez a familias, a personas que al final son parte del flagelo, es parte de los grandes males que va dejando esta desorganización que tenemos como sociedad. Entonces, al final, la delincuencia, y esa delincuencia la podemos mirar de todos los colores, va a transitar, va a trillar en esta sociedad a su ancha. A su ancha, entonces ahí nos dice la debilidad que tenemos como Estado, como sociedad. Gracias, don Jacinto. Hay que volver sobre el tema, pero debemos ir a una pausa. Es un tema interesante que convoca y nos provoca. Don Natanael, con el permiso de Juan Francisco, vamos a una pausa. Gracias.